Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. El estacionamiento se extendía vacío bajo el sol de la tarde, el calor brillaba sobre el asfalto mientras Carlos Mendoza cargaba la compra en su camioneta. 5 años desde el CNI, 5 años desde que se había alejado del trabajo de campo, y algunos días el silencio todavía se sentía incorrecto. Había elegido este pequeño pueblo de Veracruz específicamente por su distancia de cualquier cosa que importara. Sin importancia estratégica, sin valor operativo, solo un lugar donde un hombre podía desaparecer en una vida ordinaria. La caja de cereales se le resbaló de la mano cuando unos dedos pequeños envolvieron su muñeca. Por favor. La voz apenas le llegó, fina y desesperada. Por favor, esos hombres lastimaron a mi mami. Carlos bajó la mirada hacia la niña, de unos 8 años, con lágrimas corriendo por su cara manchada de tierra y el cabello rubio enredado y salvaje. Su camiseta rosa tenía un rasgón en el cuello. Su entrenamiento se activó: evaluar, analizar, actuar de inmediato. ¿Dónde? Mantuvo su voz calmada y firme. Ella señaló con una mano temblorosa hacia la esquina lejana del estacionamiento. Una furgoneta negra estaba allí al ralentí, con las ventanas polarizadas y el humo del escape curvándose en el aire quieto. Sin placas en la parte delantera. Modelo caro, demasiado caro para este vecindario. Carlos lo oyó entonces, gritos ahogados desde el interior del vehículo. La voz de una mujer, cruda de terror. «Quédate detrás de mí», le dijo a la niña, ya en movimiento. Su teléfono estaba en su mano, la memoria muscular marcando el 911 mientras cruzaba el estacionamiento. A 6 metros de la furgoneta. A 4 metros. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito policía en el Soriana de Avenida Revolución. Secuestro en curso. Furgoneta negra, sin placas visibles. La operadora le cortó con un sonido que le heló la sangre. Risas. Señor, ese es el vehículo del alcalde Flores. La voz de la mujer goteaba con descendencia. Probablemente solo le esté dando un aventón a alguien. Deje de hacernos perder el tiempo con llamadas de broma. Esto no es. La línea se cortó. El motor de la furgoneta rugió. Carlos había pasado 12 años en el campo. Había dirigido operaciones en lugares que la mayoría de la gente no podría encontrar en un mapa, tomado decisiones que acechaban su sueño y vivido bajo un código que decía: completas la misión sin importar el costo. Pero también se había alejado porque esa vida le había quitado algo, lo había convertido en alguien que apenas reconocía en el espejo. De pie allí, viendo cómo la furgoneta comenzaba a alejarse mientras la niña sollozaba detrás de él, Carlos se dio cuenta de que el código tenía una regla más que había olvidado. De algunas cosas no te alejas. Se interpuso directamente en el camino de la furgoneta. El vehículo se detuvo, los frenos chirriando. A través del parabrisas, Carlos pudo ver al conductor, un hombre de cuello grueso y ojos fríos. Sus miradas se cruzaron durante 3 segundos. El conductor buscó algo en el tablero. Carlos sacó su teléfono satelital, la única pieza de equipo que había conservado de su antigua vida. Se dijo a sí mismo que era solo nostalgia, un recuerdo de su pasado. Ahora, presionó el número encriptado que había jurado no volver a usar. 2 tonos. Luego, autenticación requerida. Lobo 77 Delta 9. Su indicativo operativo, muerto en papel desde hacía 5 años. Necesito refuerzos inmediatos y un equipo táctico completo. Avenida Revolución, Soriana. Situación de rehenes civiles involucrando corrupción del gobierno local. El silencio se extendió por 2 latidos. Luego, Lobo, aquí el director Montes. Mantenga la posición. Los pájaros están a 12 minutos. La puerta del conductor se abrió. El hombre de cuello grueso salió, y Carlos reconoció la placa enganchada a su cinturón. ¿Policía? Por supuesto. La corrupción era más profunda que solo una operadora. Muévase, dijo el hombre, con su mano derecha flotando cerca de su cadera. Está interfiriendo con asuntos oficiales. Carlos no se movió. Detrás de él, la niña había dejado de llorar, congelada en ese terrible silencio que tienen los niños cuando están demasiado asustados incluso para las lágrimas.
Desde el interior de la furgoneta, los gritos también habían cesado. Eso le preocupaba más de lo que lo habría hecho el ruido continuo. Enséñame una orden, dijo Carlos. Enséñame una causa. Enséñame cualquier cosa que haga esto legal. La cara del hombre se torció. Usted sabe con quién está tratando. Sabe lo que el alcalde Flores le hará. Sé exactamente qué tipo de hombre se aprovecha de los vulnerables y se esconde detrás de una placa. Carlos cambió su peso, balanceándose sobre las puntas de sus pies. El teléfono satelital permaneció visible en su mano izquierda. Sé el tipo de hombre que piensa que el poder lo hace intocable. La mano del hombre se movió hacia su arma. Carlos siguió el movimiento, cada nervio vivo con el viejo entrenamiento, la vieja preparación. 5 años en un pueblo tranquilo no habían embotado ese filo, simplemente había estado esperando. La puerta del pasajero se abrió. Un segundo hombre emergió, más alto, mejor vestido. Incluso desde a 4 metros de distancia, Carlos pudo ver el traje a medida, el reloj caro. Este tenía la apariencia de alguien a quien nunca le habían dicho que no, que nunca había enfrentado consecuencias reales. Soy el jefe de policía Valenzuela, dijo el hombre más alto, con voz suave y practicada. Y le estoy diciendo, civil, que necesita apartarse. Estamos llevando a cabo una operación aquí. Una operación. Carlos mantuvo sus ojos en ambos hombres, calculando ángulos, distancias, tiempos de respuesta. ¿Es por eso que la niña salió corriendo aterrorizada? ¿Es por eso que escucho a una mujer gritando en su furgoneta? La sonrisa de Valenzuela nunca vaciló, pero algo frío parpadeó en sus ojos. No sé qué cree que vio. Vi suficiente. Carlos escuchó sirenas a lo lejos, pero aún estaban lejos. 12 minutos, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ellos. ¿Qué fue eso? El hombre de cuello grueso dio un paso adelante. Carlos alzó la voz ligeramente. Dije que el equipo táctico estará aquí en 11 minutos ahora. Jurisdicción federal. ¿Quiere agregar agresión a un testigo federal a cualquier otra cosa que haya hecho hoy? Eso los hizo dudar. La sonrisa de Valenzuela se desvaneció. Estás faroleando. Eres solo un don nadie tratando de jugar al héroe. Tal vez. Carlos se encogió de hombros. O tal vez soy exactamente quien digo ser. ¿Quieres apostar tu carrera en ello? ¿Tu libertad? ¿Tu vida? Los hombres intercambiaron miradas. Carlos podía ver el cálculo ocurriendo. Pesar el riesgo. Evaluar la amenaza. Decidir si este obstáculo valía la exposición. Él había hecho cálculos similares 1000 veces en su antigua vida, pero siempre desde el otro lado. La puerta trasera de la furgoneta se abrió de golpe. Una mujer salió tropezando, con el cabello rubio apelmazado por la sangre y el ojo izquierdo hinchado y cerrado. Llevaba un uniforme de camarera, roto y sucio. En el momento en que vio a la niña, su rostro se transformó, el terror mezclándose con un alivio desesperado. «Lucía». Su voz se quebró. «Mami». Lucía intentó correr hacia adelante, pero Carlos la agarró del hombro, manteniéndola detrás de él. El hombre de cuello grueso se movió rápido, agarrando el brazo de la mujer y tirando de ella hacia la furgoneta. Ella gritó, un sonido crudo y primitivo, y Carlos sintió que algo se rompía dentro de él. La última restricción que lo había mantenido civil, que lo había mantenido ordinario. Cerró la distancia en 3 pasos. Su mano derecha atrapó la muñeca del hombre de cuello grueso, torciéndola con fuerza precisa. El hombre aulló cuando su agarre se soltó, y Carlos siguió con un golpe de palma en el plexo solar que lo hizo caer de rodillas. Valenzuela estaba alcanzando su arma, pero Carlos ya estaba allí, su mano izquierda atrapando la mano armada de Valenzuela contra su funda. De cerca, Carlos podía oler la colonia cara del jefe mezclada con algo más, miedo. No lo hagas, dijo Carlos en voz baja. He incapacitado a hombres mejor entrenados que tú en lugares más oscuros que este. Si sacas esa arma, asumiré intención letal. La mujer, la madre de Lucía, tropezó hacia su hija, y chocaron en un abrazo desesperado. Carlos mantuvo su enfoque en Valenzuela, observando los ojos del hombre, leyendo las microexpresiones que telegrafiaban la intención. No tienes idea de lo que has hecho, dijo Valenzuela.
No tienes idea con quién estás tratando. Entonces edúcame. Carlos soltó la muñeca del hombre pero se mantuvo cerca, listo. Dime por qué un jefe de policía y un alcalde necesitan secuestrar camareras. Dime por qué la operadora del 911 se ríe de ello. Dime qué tan profundo llega esto. Las sirenas se hacían más fuertes, pero eran del tipo equivocado. Policía local, no federal. Carlos hizo los cálculos. El equipo táctico llegaría primero, pero solo por minutos. Este pueblo estaba comprometido. Probablemente había estado comprometido durante mucho tiempo. La pregunta era, ¿cuántas personas estaban involucradas? ¿Cuántos miraban hacia otro lado? ¿Cuántos participaban activamente? Valenzuela se arregló la chaqueta, recuperando la compostura. Cometiste un error llamando a tus amigos en CDMX. Porque antes de que lleguen, tendrás a una docena de mis oficiales rodeándote. Y los accidentes ocurren. Especialmente a personas que interfieren en cosas que no entienden. Entiendo perfectamente. Carlos retrocedió, posicionándose entre los dos hombres y la madre y la hija. Entiendo que has estado haciendo esto por un tiempo. Entiendo que pensabas que eras intocable. Entiendo que eso está a punto de terminar. 3 patrullas entraron chillando en el estacionamiento, rodeándolos. Los oficiales salieron, armas desenfundadas. Carlos contó 6 hombres, todos enfocados en él. Ninguno en las víctimas o en Valenzuela. La coreografía era demasiado practicada, demasiado fluida. Habían hecho esto antes. Ese es el sospechoso. Valenzuela señaló a Carlos. Agredió al oficial Gilberto Juárez y me amenazó. Lo quiero bajo custodia ahora. Carlos levantó las manos lentamente, el teléfono satelital aún visible. Director Montes, ¿está recibiendo esto? Activó la función de transmisión de emergencia del teléfono en el momento en que Valenzuela había intentado tomar su arma. Todo estaba siendo grabado, transmitido directamente al CNI. Copiamos, Lobo. Una voz crepitó desde el altavoz del teléfono, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Los activos federales están a 3 minutos. Cualquier oficial que interfiera con esta escena enfrentará cargos federales. Cualquier daño que sufra Carlos Mendoza o las víctimas será tratado como un acto contra un testigo federal bajo custodia protectora. Los oficiales dudaron, mirando a Valenzuela. El rostro del jefe de policía se había puesto pálido, pero se recuperó rápidamente. Este hombre está perturbado. Está haciendo amenazas. La grabación dice lo contrario, interrumpió Carlos. Cada palabra que has dicho, cada acción que has tomado, todo está documentado y transmitido. ¿Quieres seguir cavando este hoyo, jefe, o quieres empezar a pensar en el control de daños? El sonido de helicópteros rompió la tensión. Carlos se permitió una pequeña sonrisa. 2 Blackhawks aparecieron sobre la línea de árboles, rápidos y bajos, el rugido de sus rotores ahogando todo lo demás. Aterrizaron en el extremo lejano del estacionamiento, y operadores tácticos con equipo completo salieron, armas listas, movimientos precisos y profesionales. Carlos conocía esa mirada, ese porte. Estos no eran agentes regulares. Estas eran las personas que aparecían cuando las situaciones se salían de control en territorio hostil. Cuando los ciudadanos necesitaban extracción de situaciones imposibles. Cuando los canales oficiales habían fallado y alguien necesitaba cortar la burocracia con una fuerza abrumadora. El líder del equipo se acercó, rifle colgado pero listo. Sus ojos encontraron a Carlos, y el reconocimiento parpadeó. Lobo. Ha pasado un tiempo. Veo que Montes envió a los mejores. Carlos mantuvo sus manos visibles, sin amenazar. Gracias por la respuesta rápida, Calderón. Damon. Calderón había envejecido en 5 años. Más canas en las sienes, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero se movía como siempre lo había hecho, como si la violencia fuera solo otra herramienta en una caja de herramientas bien surtida. El director dijo que necesitabas ayuda. No mencionó que te habías encontrado en medio de un caso de corrupción. No lo planeé. Carlos hizo un gesto hacia Lucía y su madre. Necesitan atención médica.
La madre ha sido golpeada, y necesitamos registrar esa furgoneta. Supongo que encontraremos evidencia de más víctimas. 2 del equipo de Calderón se movieron para asegurar la furgoneta mientras otros establecían un perímetro. La policía local había retrocedido, pero Valenzuela permaneció, su rostro una máscara de rabia apenas contenida. No pueden hacer esto, dijo el jefe de policía. No tienen jurisdicción aquí. Este es un asunto local. La trata de personas cruza líneas estatales. Calderón lo cortó. Eso lo hace federal. En el momento en que agarraste a esa mujer contra su voluntad, nos entregaste la jurisdicción en bandeja de plata. Sacó un juego de esposas de plástico. Valenzuela, estás bajo arresto por secuestro, agresión, conspiración para cometer trata de personas y otros 6 cargos que agregaremos una vez que procesemos esa furgoneta. Quiero a mi abogado. Y quiero hablar con el alcalde Flores. Él arreglará esto. Carlos dio un paso adelante, con voz baja. Cuento con ello. Porque cualquiera que sea la operación que estés ejecutando, Flores está en el centro. Y cuando hombres como tú caen, siempre hablan. Siempre intentan hacer un trato. Así que adelante, llama al alcalde. Dile que su pequeño imperio acaba de colapsar. Los ojos de Valenzuela se abrieron ligeramente, y Carlos supo que había dado en el blanco. Había más aquí. Algo más grande que solo un jefe de policía corrupto y un político deshonesto. Esto era organizado, sistemático, protegido en múltiples niveles. 2 técnicos de emergencias médicas estaban atendiendo a la madre de Lucía ahora, revisando sus heridas mientras Lucía se aferraba a su mano. La niña miró a Carlos, su rostro manchado de lágrimas rompiendo en algo que podría haber sido una sonrisa. Gracias, dijo ella. Carlos se arrodilló a su nivel. ¿Cómo te llamas? Lucía Bueno. Esta es mi mamá, Carolina. Las palabras salieron atropelladamente. Esos hombres vinieron a nuestro apartamento. Dijeron que mamá debía dinero, pero no es así. Ella tiene 2 trabajos. Paga todo. Ellos simplemente se la llevaron. ¿Hace cuánto tiempo? 3 horas. Me escondí debajo de mi cama. Cuando se fueron, corrí. No sabía a dónde ir. Vi la tienda de comestibles y pensé que tal vez alguien ayudaría. Su voz bajó a un susurro. La señora policía se rió de mí cuando llamé. Carlos miró a Calderón. Necesitamos encontrar a esa operadora. Margarita Hernández. Ella es parte de esto. Ya estamos en ello. Calderón estaba coordinando con su equipo, eficiente y enfocado. Estamos trayendo a todos los que tocaron este caso. Pero Lobo, necesitas prepararte para algo. Si esta corrupción es tan profunda como parece, vamos a necesitar que te quedes. Testificar, tal vez más. Carlos sabía que este momento llegaría. En el segundo que hizo esa llamada al CNI, había vuelto al mundo que intentó dejar atrás. No más pueblo tranquilo. No más anonimato. Una vez que su nombre apareciera en las bases de datos federales nuevamente, una vez que testificara en un tribunal abierto, su vida pacífica había terminado. Miró a Lucía y a Carolina, al alivio y el miedo aún mezclándose en sus rostros, y supo que tomaría la misma decisión de nuevo. Estoy dentro, dijo. Lo que necesiten. El edificio federal en Ciudad de México sirvió como cuartel general temporal para la operación. Carlos estaba sentado en una sala de conferencias 12 horas después de la confrontación en el estacionamiento, exhausto pero despierto gracias al café y la adrenalina. Al otro lado de la mesa, el director Rodrigo Montes lo estudiaba con la misma mirada evaluadora que lo había reclutado por primera vez en la División de Actividades Especiales de la agencia hace 15 años. Montes también parecía más viejo, más delgado, más canoso, cargando el peso de demasiados informes clasificados y decisiones imposibles. Pero su mente seguía siendo aguda, todavía 3 pasos por delante de todos los demás en la sala. Dime por qué te fuiste, dijo Montes sin preámbulos. Carlos esperaba esto. Damasco. Una palabra, pero contenía todo. La misión que había salido mal, la inteligencia que había sido defectuosa, los civiles que murieron porque alguien en la capital había tomado malas decisiones desde detrás de un escritorio.
Carlos había completado la misión, extraído el activo, hecho todo según el manual. Pero 16 personas inocentes habían muerto en el fuego cruzado, y él había sido quien tuvo que escribir el informe posterior a la acción que nadie leería jamás. Damasco, no fue tu culpa. La voz de Montes fue gentil. El fallo de inteligencia fue nuestro. Yo fui quien apretó el gatillo. Yo tomé la decisión en el terreno. Carlos miró su reflejo en la ventana oscura. Me dije a mí mismo que haría un año más, luego 6 meses. Luego simplemente me fui. Y has estado viviendo en San Mateo de la Sierra desde entonces. Pueblo tranquilo, población pequeña. Nunca pasa nada allí. Montes sacó una carpeta. Excepto que resulta que nada incluye una operación organizada de trata de personas dirigida por el alcalde, protegida por el jefe de policía e involucrando al menos a 2 docenas de funcionarios cívicos. Ya han estado trabajando en este caso. Desde hace 3 meses. Desde que un agente de la FGR llamado Sergio Salinas tropezó con un patrón de mujeres desaparecidas en 4 condados. Todas madres solteras, todas de clase trabajadora, todas desapareciendo sin dejar rastro, con la policía local mostrando 0 interés en investigar. Montes abrió una carpeta, revelando fotos de vigilancia. Hemos identificado al alcalde Francisco Flores como la pieza clave, pero es cuidadoso. Todo está aislado. No podíamos acercarnos sin alertarlo. Hasta que me entregaste la causa probable en bandeja de plata. Hasta que rescataste a Carolina Ríos y nos diste una víctima dispuesta a testificar. Montes deslizó una foto sobre la mesa. Francisco Flores, a mediados de sus 50, la cara que Carlos había visto en carteles de campaña por todo el pueblo. Sonrisa amigable, traje caro, la apariencia de alguien que había dominado el arte de parecer confiable. Flores ha sido alcalde durante 8 años. Antes de eso, dirigía una empresa de desarrollo inmobiliario con un socio llamado Patricio Medina. Se especializaban en viviendas para personas de bajos ingresos. Carlos vio a dónde iba esto. Déjame adivinar, también se especializaban en explotar a sus inquilinos. Exactamente. Las mujeres que se atrasaban en el alquiler enfrentaban una elección: pagar lo que debían o trabajar su deuda a través del programa de empleo de Flores. La expresión de Montes se oscureció. Lo que comenzó como trabajo forzado evolucionó hacia algo peor. Trata a gran escala. Mujeres enviadas fuera del estado, vendidas al mejor postor. Las que intentaban huir o defenderse desaparecían permanentemente. ¿Cuántas? Hemos confirmado 16 desaparecidas en los últimos 3 años. Podrían ser más. La red de Flores se extiende por 5 estados. Involucra a docenas de personas en posiciones de autoridad. Policía, jueces, trabajadores sociales. Han creado una máquina para identificar mujeres vulnerables y hacerlas desaparecer. Carlos sintió que sus manos se cerraban en puños. Valenzuela, el ejecutor de Flores y coordinador de logística. Él maneja las adquisiciones y mantiene la red de protección dentro de las fuerzas del orden. La operadora que encontraste, Margarita Hernández, es su cuñada. Ella filtra cualquier llamada legítima sobre actividad sospechosa relacionada con la operación de Flores. Y Patricio Medina. Montes sacó otra foto. Un hombre de unos 60 años, distinguido cabello plateado, el tipo de cara que verías en la lista de miembros de un club de campo. Medina maneja el dinero y los compradores. Tiene conexiones en cada ciudad importante de la costa este. Flores encuentra la mercancía, maneja la seguridad. Medina maneja las ventas. Es una división perfecta del trabajo. Carlos estudió las fotos, memorizando las caras. ¿Qué necesitan de mí? Necesitamos que seas el cebo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Carlos levantó la vista, encontrando la mirada de Montes. Explícate. Flores sabe que eres de la agencia. Sabe que derribaste a su jefe de policía e interrumpiste una de sus operaciones. Ahora mismo, está en pánico tratando de averiguar cuánto sabemos, cuánto podemos probar. Hombres como Flores, cuando están acorralados, cometen errores. Contactan a su red, intentan cubrir sus huellas, eliminar cabos sueltos. ¿Quieres que lo desesperes más? Quiero que seas la cuña que parta su organización.
Ya lo tienes preocupado. Ahora necesito que lo empujes al límite. Hazle pensar que lo estás investigando personalmente. Hazle pensar que estás armando un caso. Obsérvalo luchar para protegerse. Y en esa lucha, expondrá la red que no hemos podido mapear. Carlos se recostó en su silla. Era una jugada peligrosa. Ponerse ahí fuera como un objetivo, confiando en que Flores iría tras él en lugar de simplemente desaparecer en la protección de su red. Pero también era exactamente el tipo de operación que Carlos había ejecutado una docena de veces en su antigua vida. Entrar en el ciclo de decisión del enemigo. Obligarlos a reaccionar en lugar de actuar. Convertir su fuerza en debilidad. ¿Qué pasa con Carolina y Lucía? Custodia protectora. Estado diferente, nuevas identidades si es necesario. Estarán a salvo. ¿Y si Flores decide simplemente cortar por lo sano y huir? Montes sonrió levemente. Hemos congelado sus activos. No puede mover dinero significativo sin que lo sepamos. También hemos filtrado a su red que Valenzuela está hablando, cooperando con los investigadores federales. Flores está paranoico en este momento. Necesita saber quién más podría traicionarlo. Necesita saber si su operación es salvable. Y sobre todo, necesita eliminar la amenaza. Yo, tú. Pero esta vez, no estarás solo en territorio enemigo. Tendremos un paquete completo de vigilancia, equipos de respaldo, todo. Tú nos ayudas a mapear la red, y derribaremos a todos los involucrados. Carlos pensó en Damasco de nuevo, en el peso de las decisiones tomadas en el campo, en el costo de luchar contra monstruos en la oscuridad. Se había alejado porque pensaba que había terminado con ese mundo, terminado con los compromisos morales y las elecciones imposibles. Pero sentado en esa sala de conferencias, mirando las fotos de Francisco Flores y sus cómplices, Carlos se dio cuenta de algo. Nunca se había alejado realmente. Simplemente había estado esperando algo por lo que valiera la pena volver. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. La sonrisa de Montes se amplió. Mañana por la mañana. Vas a entrar directamente a la oficina de Flores y decirle que estás escribiendo un libro sobre su trabajo caritativo con poblaciones vulnerables. Vas a hacerle pensar que estás investigando su pasado, haciendo preguntas, hablando con gente, y luego vamos a verlo desmoronarse. Carlos se levantó, recogiendo las fotos. Una condición. Cuando esto termine, cuando tengamos a todos los involucrados, quiero estar allí cuando Flores sea arrestado. Quiero que sepa exactamente quién lo derribó. ¿Hecho? Montes extendió su mano. Bienvenido de nuevo, Lobo. Carlos la estrechó, sintiendo el peso de los viejos compromisos asentándose de nuevo sobre sus hombros. No era ingenuo. Esto se pondría feo. Flores no se iría tranquilamente, y hombres con tanto poder y tanto que perder eran capaces de cosas terribles. Pero Carlos había aprendido algo en 5 años de intentar ser ordinario, no podías huir de quién eras. Solo podías elegir cómo usarlo. Y en este momento, estaba eligiendo usarlo para destruir el imperio de Francisco Flores, ladrillo por sangriento ladrillo. La oficina del alcalde ocupaba el 3er piso del Ayuntamiento de San Mateo de la Sierra, un edificio de estilo colonial que sugería virtud cívica y valores de pueblo pequeño. Carlos cruzó las puertas con herrajes de latón a las 9 de la mañana. En punto, vistiendo una camisa abotonada y llevando un cuaderno de cuero que parecía profesional pero no amenazante. La recepcionista, una mujer de unos 50 años con gafas de lectura y una sonrisa practicada, levantó la vista cuando él se acercó. Buenos días. ¿Tiene cita? No, pero espero que el alcalde Flores tenga unos minutos. Estoy trabajando en un libro sobre líderes comunitarios que marcan la diferencia en la vida de las personas, y el trabajo caritativo del alcalde me fue muy recomendado. La sonrisa de la recepcionista se amplió. Genuina ahora. Oh, qué maravilla. El alcalde es muy apasionado por ayudar a nuestra comunidad. Déjeme revisar su agenda. Levantó el teléfono, habló brevemente y luego asintió. Puede verlo en unos 10 minutos. ¿Puedo ofrecerle un café mientras espera? Carlos aceptó, tomando asiento en la sala de espera. Las paredes estaban cubiertas con fotos enmarcadas de Francisco Flores en varios eventos comunitarios, cortando cintas, estrechando manos,
posando con familias sonrientes. La imagen de un servidor público dedicado. Habría sido convincente si Carlos no hubiera sabido lo que acechaba debajo. Su auricular crepitó suavemente, tan suavemente que solo él podía oírlo. La voz de Montes: estamos monitoreando. Recuerda, tu objetivo es ponerlo nervioso, no amenazarlo directamente. Planta las semillas, luego deja que él las riegue con su propia paranoia. Carlos dio un asentimiento casi imperceptible, reconociendo la transmisión. La puerta de la oficina se abrió y Francisco Flores emergió, mano extendida, sonrisa brillante. De cerca, era más bajo de lo que Carlos esperaba, compensando con zapatos caros y una postura cuidadosamente mantenida. Su apretón de manos fue firme pero breve, el agarre de alguien que había aprendido a transmitir confianza sin demorarse. Señor Mendoza, ¿verdad? Por favor, pase. Flores hizo un gesto hacia su oficina, espaciosa y bien equipada. Escritorio de caoba, sillas de cuero, premios en cada superficie disponible. Judith me dice que está escribiendo un libro. Me siento halagado, aunque no estoy seguro de merecer tal atención. Los líderes comunitarios exitosos siempre subestiman su impacto. Carlos se sentó, abriendo su cuaderno. Estoy particularmente interesado en su trabajo con poblaciones vulnerables. Madres solteras, familias en dificultades económicas, ese tipo de cosas. Algo parpadeó en el rostro de Flores. Demasiado rápido para captarlo, pero definitivamente estaba allí. Sí. Bueno, tenemos varios programas a través de la ciudad. Asistencia laboral, apoyo a la vivienda, subsidios para el cuidado infantil. Es un trabajo importante. He oído que usted se involucra especialmente en el programa de vivienda. Carlos hizo una demostración de consultar sus notas. Una mujer llamada Natalia Vargas mencionó que usted personalmente la ayudó a encontrar un apartamento cuando enfrentaba el desalojo. La sonrisa de Flores se tensó microscópicamente. Natalia Vargas, según el archivo federal, era una de las pocas mujeres que había escapado de la red de Flores y se había escondido. Mencionar su nombre era un riesgo calculado, una señal de que Carlos sabía más de lo que debería. El nombre me suena familiar, pero conozco a tanta gente. Flores se movió en su silla. ¿Dijo cómo contactarla? Me encantaría reconectar, ver cómo le va. Se mudó fuera del estado, pero tenía cosas muy elogiosas que decir sobre su programa. Carlos levantó la vista, encontrando los ojos de Flores directamente. De hecho, me encantaría entrevistar a más mujeres a las que ha ayudado. ¿Mantiene registros? ¿Información de contacto? Preocupaciones de privacidad, ¿entiende? Protegemos la información de nuestros clientes. Los dedos de Flores tamborilearon una vez en su escritorio, luego se detuvieron como si se hubiera atrapado a sí mismo. Pero estoy seguro de que podríamos organizar algunas entrevistas con mujeres que estarían dispuestas a participar. Mi asistente puede coordinar eso. Carlos garabateó una nota. Eso sería excelente. También estoy interesado en el lado operativo. ¿Cómo identifican a las mujeres que necesitan ayuda? ¿Cómo las conectan con los recursos? Imagino que trabaja estrechamente con el departamento de policía. ¿La policía? Las cejas de Flores se alzaron. Bueno, a veces nos refieren casos. Sí. Policía comunitaria en su máxima expresión. El jefe Valenzuela debió haber sido un socio valioso en ese trabajo. La temperatura de la habitación pareció bajar. La sonrisa de Flores se congeló en su lugar, ya no llegando a sus ojos. Escuché sobre el desafortunado incidente de ayer. Muy preocupante. El jefe Valenzuela y yo hemos trabajado juntos durante años. Estoy seguro de que ha habido algún malentendido. Los agentes federales parecían bastante seguros de lo que encontraron. Carlos mantuvo su tono conversacional. Dijeron algo sobre trata de personas. ¿Se imagina? ¿En un pueblo como este? Flores se levantó abruptamente. Señor Mendoza, me temo que acabo de recordar una reunión urgente. Tal vez podamos continuar esta conversación en otro momento. Pídale a Judith que programe algo para la próxima semana. Por supuesto. Carlos se levantó también, cerrando su cuaderno. Solo una pregunta más si no le importa.
Patricio Medina. Es su socio comercial, ¿correcto? ¿Estará disponible para una entrevista? Entiendo que fue fundamental en el establecimiento de sus programas de vivienda. La mandíbula de Flores se tensó. Patricio es una persona privada. Dudo que esté interesado. Ahora, si me disculpa. Carlos se dejó acompañar a la salida, interpretando el papel del escritor despistado, pero su mente estaba catalogando cada reacción, cada señal. Flores estaba nervioso. La mención de Natalia Vargas lo había preocupado. La referencia a Valenzuela lo había asustado. Y mencionar a Patricio había desencadenado algo cercano al pánico. Fuera del ayuntamiento, Carlos caminó 2 cuadras antes de entrar en una cafetería. Su auricular crepitó de nuevo. Buen trabajo, dijo Montes. Flores hizo 3 llamadas telefónicas en los 90 segundos después de que te fuiste. Una a su abogado, una a Patricio Medina y una a un teléfono desechable que aún no podemos rastrear. Sabe que algo anda mal. Más que eso, sabe que eres un problema. Medina acaba de reservar un vuelo a las Islas Caimán, saliendo esta noche. Vamos a dejarlo ir, ver a dónde conduce. Carlos revolvió su café, observando la calle afuera. San Mateo parecía tan normal. Gente ocupándose de sus asuntos, niños montando en bicicleta, un paseador de perros charlando con un vecino. Difícil creer que esta fachada agradable ocultara tal podredumbre. ¿Qué sigue?, preguntó. Esperamos a que Flores haga su movimiento. Mientras tanto, necesito que visites a alguien. Otra sobreviviente, Cristina Fuentes. El nombre era nuevo. No está en el archivo federal porque la encontramos ayer. Es una periodista de investigación que estaba trabajando en una historia sobre mujeres desaparecidas antes de que la gente de Flores la atrapara. Escapó hace 3 semanas. Ha estado escondiéndose desde entonces. Está paranoica como el infierno. No hablará con nadie. Pero tal vez hable contigo. El hombre que salvó a Carolina Ríos. ¿Dónde está? Ciudad de México. Piso Franco en el lado este. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Montes hizo una pausa. Lobo, cuídate la espalda. Vamos a movernos rápido ahora. Enviará gente tras de ti, intentará desacreditarte. Tal vez peor. Aquí es cuando se pone peligroso. Lo sé. Carlos terminó su café, ya planeando sus próximos movimientos. Eso es con lo que contamos. Salió de la cafetería y caminó hacia su camioneta, consciente de las cámaras de vigilancia rastreándolo. Consciente de los equipos federales en algún lugar en las sombras. Consciente de que en la oficina de Flores se estaban haciendo planes para eliminar la amenaza que él representaba. Carlos Mendoza había pasado 5 años tratando de dejar la violencia atrás. Ahora caminaba directo de regreso a ella, con los ojos abiertos y la mente clara. Pero esta vez no se trataba de órdenes de la capital u objetivos clasificados que nunca veían la luz del día. Esta vez se trataba de una niña que le había agarrado la mano en un estacionamiento. De mujeres que habían sido tratadas como mercancías. De un hombre corrupto que se creía intocable. Esta vez, se dijo Carlos mientras conducía hacia CDMX, era personal. Y eso hacía toda la diferencia. El piso Franco era una casa adosada estrecha en un vecindario donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos. Carlos estacionó a 3 cuadras de distancia y se acercó a pie, vigilando si había vigilancia. Los viejos hábitos tardaban en morir, y en este momento eso era algo bueno. Llamó 2 veces, hizo una pausa, llamó una vez más. La señal que Montes le había dado. La puerta se abrió una rendija. La voz de una mujer, aguda con sospecha. ¿Quién te envió? El director Montes. Mi nombre es Carlos Mendoza. Soy quien sacó a Carolina Ríos de la furgoneta del alcalde Flores ayer. La puerta se abrió más. Cristina Fuentes parecía haber envejecido una década en 3 semanas. Mejillas hundidas, ojeras oscuras bajo los ojos, su cabello oscuro cortado corto y desigual, como si se lo hubiera cortado ella misma con tijeras de cocina. Llevaba una sudadera enorme y vaqueros. Y su mano derecha permanecía detrás de la puerta, probablemente sosteniendo un arma. ¿Eres realmente él,
preguntó. ¿El tipo de la agencia? Solía serlo. Ahora soy solo alguien a quien no le gusta ver gente inocente lastimada. Carlos mantuvo sus manos visibles. ¿Puedo pasar? Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Cristina lo estudió por un largo momento, luego retrocedió. La mano detrás de la puerta sostenía un cuchillo de cocina, tal como Carlos había sospechado. Se sentó en una mesa cercana pero lo mantuvo al alcance. Lo siento. Después de lo que he pasado, confío más en mi cuchillo que en las personas. No puedo culparte por eso. Carlos entró, notando el mobiliario escaso, los suministros de emergencia apilados en las esquinas. La computadora portátil abierta en la mesa de la cocina con múltiples pestañas visibles, sitios de noticias, registros públicos, imágenes satelitales. Has estado investigando a Flores. Durante 6 meses antes de que me atraparan. Estaba siguiendo una historia sobre la gentrificación en vecindarios de bajos ingresos cuando noté un patrón. Mujeres desapareciendo. Siempre madres solteras, siempre viviendo en edificios que la compañía de Flores poseía o administraba. Se movió hacia la computadora portátil, abriendo un mapa cubierto de alfileres rojos. 16 confirmadas desaparecidas solo en esta región, pero creo que hay más. Muchas más. Carlos se inclinó más cerca, estudiando el mapa. Los alfileres se agrupaban alrededor de áreas específicas. San Mateo, 2 pueblos vecinos, extendiéndose como una enfermedad por todo el estado de Veracruz. ¿Cómo se enteró Flores de que estabas investigando? La risa de Cristina fue amarga. Cometí un error de novata. Fui a entrevistar a uno de sus antiguos socios comerciales, un tipo llamado Alejandro Jiménez. Supuse que había delatado a Flores. Podría darme algo de información privilegiada. Resulta que todavía estaba en la nómina de Flores. 24 horas después, me atraparon fuera de mi apartamento. ¿Qué pasó después de eso? Se subió la manga, revelando un patrón de moretones en varias etapas de curación. Me llevaron a un almacén, me preguntaron con quién hablé, qué sabía, quién más estaba involucrado. Patricio Medina estaba allí. Es más frío que Flores. Ni siquiera finge tener conciencia. Su voz tembló. Planeaban enviarme fuera del estado. Dijeron que obtendría un buen precio. Joven, educada, obstinada. Aparentemente, ese es un mercado premium. ¿Cómo escapaste? Suerte. La furgoneta de transporte se averió en la carretera. El conductor salió a revisar el motor, y logré patear la ventana trasera, corrí hacia el bosque y no paré en 3 millas. Se encontró con los ojos de Carlos. Pero aquí está la cosa. No era la única mujer en esa furgoneta. Había otras 2, y las dejé atrás. La culpa en su voz era palpable. Carlos había cargado con un peso similar. Conocía la forma en que se asentaba en el pecho como una piedra. La forma en que hacía que cada respiración se sintiera un poco demasiado difícil. Sobreviviste, dijo en voz baja. Eso no es egoísta. Eso es humano. Esas mujeres todavía están ahí fuera, o están muertas, o algo peor. Cristina cerró la computadora portátil. Así que cuando tu director llamó y dijo que alguien finalmente iba a derribar a Flores, acepté hablar porque necesito saber que esto termina. Necesito saber que nadie más pase por lo que yo pasé. Carlos sacó su teléfono, mostrándole fotos de la red que Montes había mapeado. Estos son los asociados conocidos de Flores. ¿Reconoces a alguno de ellos? Cristina se desplazó, deteniéndose en varias caras. Gilberto Juárez. Es policía. Trabaja directamente para Valenzuela. Estaba en el almacén. Y esta mujer, Margarita Hernández, es la operadora que los cubría. La escuché hablar por fono una vez riéndose de cómo había redirigido una llamada de control de bienestar. Se desplazó más. Espera, ¿este hombre? ¿Quién es? Carlos miró. La cara era nueva. No estaba en sus materiales de información. Un hombre en sus 40. Indescriptible. El tipo de cara que desaparecía en una multitud. No lo sé. No está en nuestros archivos. Debería estarlo. Lo vi en el almacén.
No era músculo ni gerencia. Él era. Cristina luchó por la palabra correcta. Él era logística. Tomando notas, organizando horarios. Escuché a Medina llamarlo el contador. Carlos fotografió la imagen y se la envió a Montes con una bandera de prioridad. En segundos, su teléfono vibró con una respuesta, ejecutando reconocimiento facial. En espera. Hay algo más, dijo Cristina. Algo que no le he dicho a nadie porque suena loco. Después de lo que he visto en las últimas 24 horas, dudo que algo pueda sorprenderme. Flores no solo trafica mujeres por dinero. Las trafica por influencia. Cristina abrió su computadora portátil de nuevo, sacando un documento, hojas de cálculo parciales, lo que parecían registros contables. Logré fotografiar estos antes de que me atraparan. Mira los nombres de los compradores. Carlos escaneó la lista y se le heló la sangre. Senadores estatales, jueces federales, ejecutivos de negocios, personalidades de los medios. Cada entrada incluía un nombre, un código de transacción y un destino. Esto no es solo crimen organizado, dijo Carlos lentamente. Esta es una operación de chantaje. Flores proporciona víctimas a estos hombres, documenta todo y luego los posee. Exactamente, y por eso ha sido intocable durante tanto tiempo. No solo tiene protección en San Mateo. Tiene protección en cada nivel de gobierno, en cada institución que importa. Cualquiera que lo investigue recibe una llamada tranquila recordándoles ciertas indiscreciones. El teléfono de Carlos vibró de nuevo. Montes, tu hombre misterioso es Esteban Núñez, excontador público, inhabilitado por delitos financieros, conocido asociado de familias del crimen organizado. Si él está involucrado, esto es más profundo de lo que pensábamos. Carlos le mostró el mensaje a Cristina. Golpeaste algo grande. Más grande que un alcalde corrupto. Esta es una operación que ha estado funcionando durante años, protegida en los niveles más altos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que la gente como Flores nunca espera. Carlos se levantó, su mente ya trabajando a través de posibilidades. No solo lo exponemos. Destruimos toda su red. Cada persona en esta lista, cada funcionario corrupto, cada comprador, lo quemamos todo hasta los cimientos. La expresión de Cristina cambió del miedo a algo más duro, más decidido. Tengo más documentación. Unidades ocultas, fotografías, grabaciones que hice antes de que me atraparan. Todo lo que encontré en 6 meses de investigación. Está guardado en una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad. ¿Puedes conseguirlo sin ser vista? La unidad está a nombre de mi hermano. Nadie lo sabe. Puedo tener todo aquí en 2 horas. Hazlo, pero con cuidado. Flores sabe que estás viva. Tiene que asumir que podría resurgir. Y si es tan paranoico como creo que es en este momento, te está buscando. Después de que Cristina se fue, Carlos llamó a Montes por la línea segura. Necesitamos acelerar el cronograma. Esto no es solo tráfico. Es corrupción sistemática respaldada por una red de chantaje que abarca múltiples estados. Lo sé. Hemos estado analizando los registros que enviaste. Si incluso la mitad de estos nombres se confirman, estamos hablando de docenas de arrestos de alto perfil, cargos de conspiración criminal que se remontan a años. La voz de Montes era sombría. Pero también significa que Flores tiene recursos que no habíamos anticipado. Puede contactar agencias federales, pedir favores a personas que no podemos tocar sin evidencia blindada. Entonces hacemos que la evidencia sea blindada. Cristina tiene documentación. Cristina es una testigo que no podemos proteger indefinidamente. Flores la encontrará eventualmente. Su red es demasiado extensa, y una palabra en el oído equivocado. Montes dejó la frase en el aire. Necesitamos avanzar a campo abierto. Forzarlo a actuar personalmente, no a través de intermediarios. Esa es la única forma de obtener evidencia limpia que no pueda ser impugnada en la corte. Carlos observó la calle a través de la ventana, procesando. ¿Qué tenías en mente? Mañana por la noche, hay una recaudación de fondos benéfica en la finca de Flores. Evento privado, solo con invitación. Todos los jugadores importantes de su red estarán allí.
Medina, sus funcionarios protegidos, incluso algunos de los compradores de la lista de Cristina. Montes hizo una pausa. Puedo conseguirte una invitación. Ponerte en la habitación con todos ellos. Hazle pensar a Flores que estás investigando a sus donantes, a sus partidarios. Míralo entrar en pánico. Ahí es cuando enviará a alguien tras de mí. Ahí es cuando estaremos listos. Paquete completo de vigilancia. Equipo táctico en espera. Serás el cebo, pero serás un cebo protegido. Carlos sonrió sin humor. Justo como en los viejos tiempos. Justo como en los viejos tiempos estuvo de acuerdo Montes. Excepto que esta vez somos los buenos. Después de que terminó la llamada, Carlos se sentó en el tranquilo piso franco pensando en Damasco, en Lucía llorando en un estacionamiento, en el grito desesperado de Carolina Ríos desde dentro de esa furgoneta. Pensó en las 16 mujeres desaparecidas confirmadas y en las docenas más que Cristina sospechaba. Pensó en hombres como Francisco Flores que creían que el poder los hacía inmunes a la justicia. Hace 5 años, Carlos se había alejado de este mundo porque el costo parecía demasiado alto. Los compromisos morales, el daño colateral, las noches pasadas preguntándose si se había convertido en un monstruo contra el que luchaba. Pero mirando el mapa de Cristina y todos esos alfileres rojos marcando vidas desaparecidas, Carlos se dio cuenta de algo. El costo de alejarse era más alto que el costo de quedarse. A veces un monstruo contra el que tenías que luchar llevaba una sonrisa amigable y un buen traje. A veces el mal parecía respetable, parecía normal, parecía éxito. Y a veces la única forma de detenerlo era encontrarlo en sus propios términos, en su propio territorio, y probar que ninguna cantidad de poder te hacía intocable. Carlos había terminado de alejarse. Mañana por la noche, entraría directamente en la casa de Francisco Flores, e iba a comenzar una guerra. La invitación a la recaudación de fondos benéfica llegó por mensajero a la mañana siguiente. Cartulina en relieve anunciando una velada por la educación de los niños en la finca Flores. Código de vestimenta, corbata negra. Donación esperada, $10,000 pesos mínimo. Carlos reconoció el juego, hacer que la gente pague por el privilegio de acercarse al poder, envolviendo la corrupción en el lenguaje de la caridad. Pasó la tarde preparándose, revisando su unidad de almacenamiento por primera vez en años. El traje negro que había usado en funciones diplomáticas todavía le quedaba bien, aunque un poco más ajustado en los hombros. La funda de hombro necesitaba un nuevo tratamiento de cuero, pero la compacta Sig Sauer con la que había calificado 100 veces se sentía familiar y correcta. ¿Realmente crees que Flores intentará algo en su propia recaudación de fondos?, preguntó Cristina. Había regresado con 3 discos duros de evidencia, suficiente para enterrar la red de Flores 10 veces. Y Montes había insistido en que se quedara en el piso franco con protección federal. No públicamente. Pero tendrá a su gente allí. Hará contacto, me probará, verá lo que sé. Carlos revisó el cargador, la memoria muscular guiando cada movimiento. Flores ha sido intocable porque opera a través de intermediarios. Pero si estoy allí mismo en su casa, rodeado de sus donantes protegidos, se sentirá confiado. Los hombres como él no pueden resistirse a demostrar su poder. ¿Y si simplemente te matan? Entonces Montes tiene todo lo que necesita para destrozar la red. Tu documentación, el testimonio de Carolina, la vigilancia de ayer. Carlos enfundó el arma debajo de su chaqueta. Invisible a menos que supieras dónde buscar. Pero no me matarán esta noche. Intentarán asustarme primero. Amenazarme. Tal vez ofrecerme dinero para que me vaya. Flores piensa que todos tienen un precio. ¿Qué pasa con Patricio Medina? Pensé que había huido a las Islas Caimán. Lo hizo, lo que significa que está asustado. Los hombres asustados cometen errores. Carlos revisó su auricular, confirmando que el canal encriptado estaba despejado. El equipo de Montes estará monitoreando todo. Cualquier señal de peligro real, me extraerán. ¿Confías en ellos? Era una buena pregunta. Carlos había aprendido en Damasco que la confianza era condicional, que la sede tomaba decisiones basadas en información incompleta, que los operativos de campo a veces eran prescindibles. Pero Montes era diferente. Había dado la cara por Carlos cuando otros querían enterrar el informe de Damasco.
Le había dejado irse limpiamente cuando podría haberlo hecho difícil. Confío en Montes, dijo Carlos finalmente. Y confío en mi propio entrenamiento. Eso es suficiente. La finca Flores se asentaba en 20 acres de terrenos cuidados fuera de la ciudad. El tipo de propiedad que anunciaba éxito y estatus en cada detalle. Carlos cruzó las puertas de hierro a las 7 de la tarde, uniéndose a una fila de vehículos caros. Los aparcacoches con uniformes impecables dirigían el tráfico mientras los guardias de seguridad con armadura corporal mal disimulada observaban las llegadas. Cuento 6 posiciones de seguridad exterior, murmuró Carlos, sabiendo que su auricular lo captaría. Todos armados, porte profesional, probablemente es militares. La voz de Montes respondió. Copiado. Los hemos identificado como empleados de una empresa de seguridad privada que Flores contrata. Registros limpios, sin conexiones obvias con la red de tráfico. Solo están haciendo su trabajo. Carlos entregó sus llaves al aparcacoches y se unió al flujo de invitados que se movían hacia la casa principal. Reconoció rostros de las transmisiones de noticias, políticos locales, líderes empresariales, incluso un senador estatal cuya legislación sobre reforma de vivienda se había estancado misteriosamente en el comité. Todos ellos aquí en la casa de Flores, probando la teoría de Cristina sobre el alcance de su influencia. El interior era ostentoso con gusto. Obras de arte originales, flores frescas en jarrones de cristal, un cuarteto de cuerdas tocando en la esquina de la sala principal. El personal circulaba con champán y entremeses. Todo calculado para impresionar, para recordar a la gente que Francisco Flores era exitoso, era importante, era alguien cuyo favor querías ganar. Señor Mendoza, qué agradable sorpresa. Flores apareció entre la multitud, su sonrisa practicada, pero sus ojos fríos. No me di cuenta de que había hecho una donación. Su asistente fue muy persuasiva sobre el programa de educación para niños. No pude negarme. Carlos aceptó una copa de champán de un servidor que pasaba. Hermosa casa. Le ha ido bien. El servicio público tiene sus recompensas. El tono de Flores llevaba un filo. Aunque imagino que alguien con su experiencia podría encontrar todo esto bastante mundano. El trabajo de la agencia debe haber sido más emocionante. El trabajo de la agencia era seguir órdenes y llenar papeleo. Esto es mucho más agradable. Carlos tomó un pequeño sorbo, manteniendo el contacto visual. Aunque, tengo que decir, estoy impresionado por la asistencia. Conoce a todos los importantes en esta parte del estado. Construir relaciones es esencial para una gobernanza efectiva. Flores hizo un gesto alrededor de la sala. Estas personas confían en mí para representar sus intereses, para proteger lo que les importa. Esa confianza es difícil de ganar y fácil de perder. La amenaza era clara, aunque sutil. Carlos sonrió. Estoy seguro de que protege sus relaciones cuidadosamente. Hablando de eso, ¿está Patricio Medina aquí? Esperaba entrevistarlo para mi libro. La expresión de Flores no cambió, pero algo cambió en su postura. Patricio está viajando por negocios. Inversiones internacionales. ¿Entiende? Consumen mucho tiempo. Por supuesto. Las Islas Caimán son encantadoras en esta época del año. Ahora, la sonrisa de Flores se congeló completamente. No estoy seguro de lo que está insinuando. Solo haciendo conversación. Carlos se volvió como si admirara la sala, pero su atención estaba enfocada completamente en la reacción de Flores. Sabe, he estado pensando en sus programas de vivienda. La forma en que identifican a las mujeres que necesitan ayuda, es notablemente eficiente. Casi como si tuviera gente vigilando las oportunidades. Trabajamos con servicios sociales, organizaciones comunitarias y la policía. El jefe Valenzuela estaba muy involucrado antes de su desafortunado arresto. Carlos se encontró con los ojos de Flores. Debe ser difícil perder a su socio clave en el alcance comunitario. La mandíbula de Flores se tensó. Valenzuela cometió errores, pero el trabajo continúa. Ayudamos a docenas de familias cada año. Se refiere a las familias que no hacen desaparecer. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, afiladas y claras. A su alrededor, la fiesta continuaba, conversación, risas,
el suave sonido de la música clásica. Pero en el pequeño espacio donde Carlos y Flores se enfrentaban, el aire se había vuelto frío. Creo que debería irse, dijo Flores en voz baja. Antes de que diga algo de lo que se arrepienta. No me arrepiento de mucho, señor alcalde. Es uno de los beneficios de vivir honestamente. Carlos dejó su champán. Pero tiene razón. Debería irme. He visto lo que vine a ver. Se dio la vuelta para irse, y la mano de Flores se disparó, agarrando su brazo. La cara del alcalde estaba cerca ahora, la voz apenas por encima de un susurro. No tiene idea de en qué se está involucrando. No tiene idea de a quién está amenazando. He estado construyendo esta vida durante 20 años. Tengo amigos en lugares que no puede imaginar. Y si continúa por este camino, no solo perderá, desaparecerá como si nunca hubiera existido. Carlos miró la mano en su brazo, luego de vuelta a la cara de Flores. ¿Es eso una confesión? Porque estoy bastante seguro de que acaba de amenazar con hacerme desaparecer. En el registro. Los ojos de Flores se abrieron cuando la comprensión lo golpeó. El auricular, la grabación, el hecho de que cada palabra estaba siendo transmitida a agentes federales. Soltó el brazo de Carlos como si quemara. Está grabando. Cada palabra. Cada amenaza, cada implicación. Carlos retrocedió. Mire, la cosa sobre los hombres como usted es que se acostumbran tanto al poder, que olvidan que otras personas también lo tienen. Olvidó que no soy una mujer asustada a la que puede intimidar. Soy alguien que se ha enfrentado a verdaderos monstruos en verdaderas zonas de guerra. ¿Y usted? Usted es solo un delincuente de poca monta con trajes caros y amigos que lo abandonarán en el segundo en que las paredes comiencen a cerrarse. La cara de Flores se había puesto pálida, luego se sonrojó de un rojo oscuro. Fuera. Salga de mi casa. Ya me voy. Carlos caminó hacia la salida, consciente de los ojos que lo seguían. Consciente de que acababa de hacer que Flores hiciera exactamente lo que Montes quería, reaccionar emocionalmente, hacer amenazas, exponerse. Casi estaba en la puerta cuando la vio. Una mujer con uniforme de servidor llevando una bandeja vacía, su rostro apartado de la multitud. Pero Carlos había sido entrenado para notar detalles, para catalogar caras, para recordar. Y recordaba a esta mujer de las fotografías de Cristina, una de las 16 desaparecidas. Cabello castaño, de unos 30 y tantos años, una cicatriz distintiva en su muñeca izquierda. Andrea Herrera. Desaparecida hace 8 meses, listada por su familia, ignorada por la policía local. Estaba viva. Estaba aquí en la casa de Flores, vestida como personal. A Carlos se le heló la sangre. Flores no solo estaba traficando mujeres fuera del estado. Estaba manteniendo a algunas aquí bajo su control, trabajando en su casa, ocultas a plena vista. La audacia de ello, la arrogancia, la certeza absoluta de que nadie miraría lo suficientemente de cerca para darse cuenta. Los ojos de Andrea se encontraron con los suyos por solo un segundo, y en ese momento, Carlos vio reconocimiento. Ella sabía quién era él, o al menos lo que representaba. Una pregunta parpadeó en su rostro. ¿Ayuda? Carlos asintió levemente, luego continuó hacia la salida. Su mente ya estaba corriendo a través de posibilidades. Andrea estaba aquí, lo que significaba que podría haber otras. La finca de Flores era lo suficientemente grande para albergar a múltiples mujeres, lo suficientemente aislada para que nadie oyera si gritaban pidiendo ayuda. ¿Captaron eso?, murmuró Carlos una vez que estuvo afuera, caminando hacia donde había estacionado. La voz de Montes llegó tensa. Lo hicimos. Se supone que Andrea Herrera está muerta. Flores la reportó como un suicidio 2 meses después de que desapareció. Necesitamos extraerla, pero si nos movemos ahora, perdemos la oportunidad de mapear toda la red. Si no nos movemos ahora, ella se queda como prisionera. Y quién sabe cuántas otras hay en esa casa. Carlos llegó a su camioneta, apoyándose en ella, pensando. Necesitamos una forma de sacarla sin alertar a Flores. No es posible. Las cámaras de seguridad cubren cada pulgada de esa finca. En el momento en que ella desaparezca, las alarmas se activarán. Entonces no hacemos que desaparezca.
Hacemos que Flores piense que todavía está allí mientras la sacamos. Carlos miró hacia la casa, a las luces que brillaban cálidamente en la oscuridad. ¿Cuántos empleados trabajan esta noche? 35 camareros y servidores según el contrato. Más el personal doméstico regular de Flores. ¿Y cuántas de esas son mujeres que Flores mantiene cautivas? Desconocido. Podrían ser 3. Podrían ser 10. Montes hizo una pausa. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que la mayor debilidad de Flores es su arrogancia. Me trajo a su casa rodeado de evidencia de sus crímenes porque pensaba que su poder lo hacía invencible. Usemos eso en su contra. Carlos delineó el plan rápidamente. Sacar a Andrea Herrera haciendo que Cristina se haga pasar por una servidora. Intercambiar ropa e identidades. Dejar que la cámara de seguridad de Flores muestre la sustitución si miraban lo suficientemente de cerca. Les compraría unas pocas horas. Tiempo suficiente para llevar a Andrea a algún lugar seguro e interrogarla. Eso es una locura, dijo Montes. Si Flores atrapa a Cristina. No lo hará. Porque mientras su atención está en mí, en la amenaza que represento, Cristina será una cara olvidable más en una multitud de servidores. Carlos ya se estaba moviendo, regresando hacia CDMX. Prepárense. Crearé la distracción. ¿Qué tipo de distracción? Carlos sonrió en la oscuridad. Del tipo que hace que Flores se enfade tanto que deje de pensar con claridad. Del tipo que hace que muestre su mano completamente. 2 horas después, Carlos estaba de vuelta en el piso franco viendo a Cristina ajustarse el uniforme de servidora que habían adquirido de una tienda de disfraces. No sobreviviría a una inspección cercana, pero con poca luz, rodeado de otro personal, pasaría. No tienes que hacer esto, dijo Carlos. Podemos encontrar otra manera. No, no podemos. Y estoy cansada de esconderme. Cristina se encontró con sus ojos en el espejo. Esta gente tomó 3 semanas de mi vida, me aterrorizó hasta el punto de no poder dormir. Quiero recuperar algo. Solo entra, haz contacto con Andrea Herrera y sal. No te involucres con nadie más. No llames la atención. Fui periodista de investigación, Carlos. Mezclarme es lo que hago. Se giró, ajustándose el cuello. ¿Cuál es tu distracción? Algo que Flores no puede ignorar. Carlos sacó su teléfono, desplazándose a un borrador de correo electrónico. Una carta abierta a cada organización de noticias en Veracruz y la Ciudad de México, detallando su operación de tráfico, nombrando a sus funcionarios protegidos, listando cada crimen que podemos probar. Voy a presionar enviar en el momento en que hagas contacto con Andrea. Eso destruirá cualquier posibilidad de una investigación tranquila. Ese es el punto. Flores cree que puede controlar la narrativa, puede hacer amenazas en las sombras, puede operar con impunidad. Veamos cómo maneja el centro de atención. Carlos adjuntó la documentación de Cristina al correo electrónico, fotos, hojas de cálculo, grabaciones. En el segundo en que esto se haga público, cada furgoneta de noticias en el estado estará estacionada fuera de su casa. Cada víctima sabrá que no está sola. Cada cómplice comenzará a buscar estrategias de salida, y Flores vendrá tras de ti con todo lo que tiene. Cuento con ello, dijo Carlos. Enviar. La respuesta fue inmediata. En minutos, su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Organizaciones de noticias confirmando recibo, periodistas solicitando entrevistas, redes sociales encendiéndose con el hashtag Flores trata de personas. Para cuando Cristina estuvo en posición en la finca de Flores, la historia ya era tendencia nacional. Carlos observó a través de la transmisión de vigilancia. Montes había intervenido las cámaras de seguridad de Flores. Cristina se movió por la cocina con facilidad practicada. Solo otra servidora en un mar de personal uniformado. Cristina se movió por la cocina con facilidad practicada. Solo otra servidora en un mar de personal uniformado. Encontró a Andrea cerca del área de preparación trasera, habló brevemente, y luego ambas mujeres desaparecieron en un pasillo de servicio. Contacto hecho, confirmó Montes. El equipo de extracción se está moviendo a posición. Carlos contuvo la respiración, observando el temporizador. 60 segundos.
Eso era lo que Cristina necesitaba para sacar a Andrea del punto ciego de la cámara. 60 segundos para que el equipo de extracción llegara al perímetro. 45 segundos. Flores apareció en la transmisión de la cámara, entrando a zancadas en su estudio, con el teléfono presionado contra su oído, su rostro torcido de rabia. Estaba viendo la cobertura de noticias, viendo su cuidadoso imperio desmoronarse en tiempo real. 30 segundos. Los guardias de seguridad se movían por la casa ahora. Más alertas, revisando puertas y ventanas. ¿Había ordenado Flores un cierre? Los dedos de Carlos se tensaron en su teléfono. 15 segundos. La puerta de servicio se abrió y dos figuras emergieron. Cristina apoyando a Andrea, ambas moviéndose rápidamente hacia la línea de árboles donde esperaba el equipo de extracción. 5 segundos. Un grito desde algún lugar de la casa. Alguien lo había notado. 0. Cristina y Andrea desaparecieron en las sombras, y Carlos perdió la visual. Las tenemos. La voz de Montes crepitó con alivio. Ambos objetivos seguros, moviéndose a ubicación secundaria. Carlos exhaló, pero la tensión no se fue. Flores sabía que algo había sucedido. Tal vez no qué, pero lo suficiente para ser peligroso. En la pantalla, el alcalde estaba gritando a su equipo de seguridad, señalando hacia las salidas. Su compostura completamente destrozada. El teléfono de Carlos sonó. Número desconocido. Respondió de todos modos. Acabas de cometer un error fatal. La voz de Flores era fría, controlada de nuevo, lo cual era de alguna manera más aterrador que la rabia. ¿Crees que has ganado porque rescataste a una chica? Tengo docenas en múltiples estados, y cada una de ellas sufrirá por lo que hiciste esta noche. Entonces supongo que tendré que rescatarlas también. No puedes. Eres un hombre, y tengo toda una infraestructura construida durante décadas. La policía mirará hacia otro lado. Los jueces desestimarán los cargos. Los compradores nunca testificarán porque están tan metidos como yo. La risa de Flores fue áspera. Tu pequeña exposición será olvidada en una semana. Habrá una investigación. Claro. No encontrará nada porque planeé esto. Me preparé para exactamente este escenario. ¿Has planeado que Patricio Medina te delate? Porque acaba de contactar a la FGR desde las Caimán. Está ofreciendo testificar a cambio de inmunidad. Silencio. Entonces estás mintiendo. Medina es mi socio comercial. El hombre que maneja tus finanzas y tus compradores. Está haciendo un trato ahora mismo. Dando nombres, fechas, registros de transacciones, todo. Carlos estaba improvisando ahora, pero se sentía correcto. Se sentía como el movimiento lógico. Los hombres como Medina, no tienen lealtad. Tienen interés propio. Y ahora mismo, su interés propio es salvarse a sí mismo. Patricio nunca lo haría. Ya lo ha hecho. Revisa tus cuentas offshore, Flores. Revisa tus datos seguros. Mira si todavía tienes acceso. Carlos esperó, escuchando el sonido de tecleo en el fondo. Nada. Eso es porque Medina te bloqueó. Se llevó todo. Y ahora lo está usando para comprar su libertad. Más silencio. Más largo esta vez. Cuando Flores habló de nuevo, su voz temblaba ligeramente. ¿Quién eres realmente? No eres solo algún agente retirado. Eres demasiado bueno en esto. Demasiado preparado. Soy alguien que ha estado exactamente donde estás tú ahora. Perdiendo el control. Viendo todo desmoronarse. Dándose cuenta de que el poder que pensabas que tenías siempre fue temporal. Carlos mantuvo su tono parejo, casi comprensivo. La diferencia es que yo estaba luchando por algo que importaba. Tú solo estabas alimentando tu propia codicia. Esto no ha terminado. Todavía tengo recursos, conexiones. No, no las tienes. Para mañana por la mañana, cada persona en tu red estará recibiendo citaciones federales. Cada cuenta será congelada. Cada propiedad será registrada. Y cada víctima tendrá la oportunidad de contar su historia.
Carlos se levantó, caminando por la pequeña habitación. Se acabó, Flores. La única pregunta que queda es si cooperas y tal vez obtienes una sentencia reducida, o si luchas y pasas el resto de tu vida en un cefereso. La respiración de Flores se había vuelto audible, rápida y superficial. Quiero reunirme. Solo tú y yo. Sin federales, sin vigilancia. Te contaré todo. Nombres, ubicaciones, toda la operación. ¿Por qué harías eso? Porque tal vez si coopero, si te doy todo, todavía puedo salvar algo. Todavía proteger. Flores se interrumpió. Encuéntrame en la vieja fábrica textil en la carretera Federal 150. Mañana al amanecer. Ven solo. La línea se cortó. Carlos miró su teléfono, la mente corriendo. Era una trampa. Obviamente. Flores quería matarlo, eliminar al testigo principal, crear caos que podría frenar la investigación. Pero también era una oportunidad para sacar a Flores de su finca protegida, para grabarlo haciendo admisiones, para terminar esto personalmente. Ni siquiera lo pienses. Montes había estado escuchando toda la llamada. Es de manual. Tendrá un equipo esperando. En el momento en que aparezcas, estás muerto. A menos que tengamos un equipo más grande. Carlos ya estaba planeando. Flores piensa que estoy aislado. Piensa que estoy operando solo. Déjalo creer eso. Pero llenamos la fábrica con tu gente. Convertimos su emboscada en la nuestra. Demasiado arriesgado. Ya tenemos suficiente para acusarlo. Las amenazas en la grabación, el testimonio de Andrea, la documentación de Cristina. Ya no se trata de evidencia. Carlos caminó hacia la ventana, observando el horizonte de CDMX. Se trata de asegurarse de que Flores no pueda operar su red desde dentro de la prisión. No pueda pedir favores para reducir su sentencia, no pueda intimidar testigos. Lo necesitamos completamente expuesto, completamente vulnerable. Y para eso, necesitamos que nos muestre todo. Montes guardó silencio por un largo momento. ¿Realmente crees que caminará hacia esto? Está desesperado. La gente desesperada toma malas decisiones. Carlos sacó su equipo táctico del armario. El chaleco que le había salvado la vida en 3 países diferentes. Las armas que esperaba no volver a usar nunca. Además, la arrogancia de Flores es terminal. Cree que es más inteligente que yo. Cree que su trampa funcionará. Déjalo creer eso hasta el momento en que lo derribemos. Está bien, pero lo hacemos a mi manera. Equipo completo, vigilancia completa, protocolos de extracción en su lugar. En el segundo que salga mal. No lo hará, dijo Carlos con una certeza que no sentía del todo. Porque esta vez Flores no sabe lo que le espera. Por una vez, él es el que camina hacia la trampa. El amanecer llegó frío y gris sobre la vieja fábrica textil, la niebla rodando desde el río y envolviendo el edificio abandonado en una bruma espectral. Carlos llegó 30 minutos antes, estacionando su camioneta a un cuarto de milla de distancia y acercándose a pie, con cada sentido alerta para la emboscada que sabía que venía. La fábrica había estado cerrada durante 15 años, una reliquia de trabajos de manufactura que habían huido al extranjero, dejando atrás solo edificios vacíos y desesperación económica. El lugar perfecto para que Flores eligiera. Aislado, abandonado, sin testigos en millas. Carlos contó al menos 4 posiciones donde la gente de Flores podría estar escondiéndose. Ventanas del segundo piso, el muelle de carga detrás del equipo oxidado. Se movió con cuidado, dejándoles verlo acercarse, interpretando el papel del operativo cuidadoso pero finalmente ingenuo que pensaba que podía manejar esto solo. Su auricular crepitó suavemente. Montes. Tenemos visual de 6 hostiles. Todos armados. El Mercedes de Flores acaba de llegar a la entrada norte. Copiado. Carlos siguió moviéndose, manos visibles, sin mostrar arma. Entró por la puerta principal, las botas crujiendo sobre vidrios rotos y escombros. Francisco Flores estaba de pie en el centro del piso de la vieja fábrica, vistiendo ropa casual ahora en lugar de su traje habitual, pareciendo más viejo y más pequeño en la luz tenue. Pero sus ojos seguían siendo fríos, todavía calculadores.
Viniste, dijo Flores. No estaba seguro de que lo harías. Dijiste que me contarías todo. Nombres, ubicaciones, la red completa. Carlos se detuvo a 6 metros de distancia, manteniendo la distancia. Estoy escuchando. Primero, necesito garantías. Protección de testigos para mí. Inmunidad de enjuiciamiento. No vas a obtener inmunidad. No después de lo que has hecho. La expresión de Flores se endureció. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estás tú aquí? Porque querías una última oportunidad para sentirte poderoso, para controlar la situación, para probar que eres más inteligente que todos los demás. Carlos dejó que su mirada barriera la habitación, notando las sombras donde se escondía la gente de Flores. Pero no lo eres. Nunca lo fuiste. Eres solo un depredador de poca monta que encontró un sistema que podía explotar. Cuidado. La voz de Flores bajó. Estás rodeado por mis hombres. Una palabra mía, y morirán antes de que terminen de apuntar sus armas. Carlos sonrió. ¿Realmente crees que vine solo? ¿Realmente crees que la agencia enviaría a un operativo a una trampa obvia sin respaldo? En el momento justo, puntos láser rojos aparecieron en el pecho de Flores. Equipos de francotiradores desde múltiples ángulos, todos bloqueados en el objetivo. Los operadores tácticos de Montes emergieron de posiciones ocultas, armas entrenadas en los 6 hombres que Flores había traído. ¡Suelten sus armas! La orden resonó a través de la fábrica vacía. Agentes federales. ¡Suelten sus armas ahora! El silencio que siguió fue absoluto. Carlos observó la cara de Flores mientras la comprensión amanecía. Había sido engañado, superado en astucia, atrapado en su propia trampa. Las manos del alcalde temblaron mientras las levantaba lentamente. Bastardo, susurró Flores. Bastardo manipulador. Aprendí de los mejores, dijo Carlos. Excepto que aprendí a usar esas habilidades para algo más que explotar a los vulnerables. Los hombres de Flores se rindieron rápidamente, seguridad entrenada, pero no lo suficientemente entrenada para enfrentar a operadores tácticos federales. Fueron esposados y llevados, dejando a Flores de pie solo con Carlos y Montes, quien había emergido de las sombras. Francisco Flores, dijo Montes. Estás bajo arresto por trata de personas, secuestro, conspiración para cometer asesinato, corrupción de funcionarios públicos y alrededor de otros 40 cargos que agregaremos una vez que terminemos de procesar la evidencia. Quiero a mi abogado. Tendrás a tu abogado. Tendrás tu día en la corte. Tendrás el debido proceso. Montes asintió a 2 agentes que avanzaron con esposas. Pero lo que no tendrás es la oportunidad de lastimar a nadie más. Eso termina ahora. Mientras se llevaban a Flores, se volvió hacia Carlos. Esto no se mantendrá. Tengo amigos. Protección. Tus amigos están siendo arrestados mientras hablamos. 37 redadas simultáneas en 5 estados. Tu red está terminada. Carlos se acercó, con la voz lo suficientemente baja para que solo Flores pudiera escuchar. Y cada mujer que lastimaste, cada vida que destruiste, todas van a poder enfrentarte en la corte. Van a contar sus historias. Y vas a pasar el resto de tu vida sabiendo que tu legado no es poder o éxito. Es ser recordado como un depredador que pensó que estaba por encima de la justicia. La cara de Flores se arrugó, lo último de su compostura rompiéndose. Mientras lo arrastraban hacia los vehículos que esperaban, Carlos sintió que algo se aflojaba en su pecho. No satisfacción exactamente, sino una sensación de equilibrio restaurado, de cuentas saldadas. Buen trabajo, dijo Montes, acercándose. Aunque me quitaste 10 años de vida con esa maniobra. Tenía que hacerlo convincente. Carlos observó cómo cargaban a Flores en un vehículo de transporte federal. ¿Qué pasa con las víctimas? Andrea, ¿las otras en la finca de Flores? Todas seguras. Encontramos 11 mujeres en total retenidas en varias propiedades. Todas recibiendo atención médica y asesoramiento. Ahora Carolina y Lucía Ríos están seguras en custodia protectora. La documentación de Cristina Fuentes proporcionó suficiente evidencia para acusar a 18 conspiradores. Montes hizo una pausa. Y Patricio Medina realmente se volteó.
Hizo un trato esta mañana para testificar contra todos los involucrados. Entonces se acabó. Los arrestos sí. Los juicios tomarán años. Pero sí, la amenaza inmediata está neutralizada. Montes estudió a Carlos cuidadosamente. La pregunta es, ¿qué haces ahora? Carlos se había estado preguntando lo mismo. Hace 5 años, se había alejado de esta vida porque había costado demasiado, tomado demasiado. Pero en las últimas 48 horas, había recordado por qué se unió en primer lugar. No por la adrenalina o el poder, sino porque algunas cosas valían la pena luchar, valían la pena arriesgar todo para detenerlas. No lo se admitió. No estoy seguro de poder volver a ser ordinario después de esto. Bien. Montes sacó una tarjeta de presentación. Porque tengo alrededor de 50 casos similares que necesitan a alguien con tu conjunto de habilidades específico. Redes de trata de personas, funcionarios corruptos, criminales que se esconden detrás de la protección institucional. Alguien necesita derribarlos, y creo que eres perfecto para el trabajo. Carlos tomó la tarjeta, dándole la vuelta en sus manos. Significaría renunciar a la vida tranquila, al anonimato pacífico. Significaría sumergirse de nuevo en la oscuridad, enfrentar el mal, vivir con el peso de decisiones difíciles. Pero también significaría que Lucía Bueno podría crecer segura. Carolina Ríos podría reconstruir su vida. Mujeres como Andrea Herrera y Cristina Fuentes podrían saber que alguien estaba luchando por ellas. Que depredadores como Francisco Flores enfrentarían justicia. Lo pensaré, dijo Carlos. Montes sonrió. Eso es todo lo que pido. Aunque algo me dice que sé lo que decidirás. Probablemente tenía razón. 6 semanas después, Carlos Mendoza estaba sentado en una sala de tribunal federal, viendo a Francisco Flores entrar con el uniforme de prisión, muñecas y tobillos encadenados. El alcalde, ahora exalcalde, había envejecido dramáticamente, su apariencia cuidadosamente mantenida reemplazada por rastrojo gris y ojos hundidos. La sala del tribunal estaba llena. Las víctimas se sentaban en las filas delanteras. Mujeres que habían sufrido bajo la operación de Flores. Familias que habían perdido seres queridos. Defensores que intentaron durante años detenerlo. La prensa llenaba la parte trasera, cámaras entrenadas en cada momento. Cuando Carolina Ríos subió al estrado, Carlos sintió que se le cerraba la garganta. Ella era más fuerte ahora. 6 semanas de terapia y seguridad ayudando a sanar parte del trauma. Lucía estaba sentada en la galería con un defensor de víctimas, vistiendo un vestido nuevo, con el cabello cepillado y ordenado. El testimonio de Carolina fue devastador, claro, detallado, imposible de refutar. Describió el secuestro, la golpiza, las amenazas, el terror de estar atrapada en la furgoneta de Flores. Describió ver a Carlos interponerse frente al vehículo, negándose a moverse, tomando una decisión que le había salvado la vida. Cuando el abogado de Flores intentó desacreditarla, sugiriendo que había sido una participante dispuesta en algún tipo de acuerdo de empleo, Carolina miró directamente a Flores y dijo, estaba gritando por ayuda. Mi hija estaba llorando, y su cliente se rió. Se rió y dijo que nadie creería a una camarera sobre un alcalde. La expresión del jurado decía todo sobre cómo aterrizó ese testimonio. Andrea Herrera testificó a continuación, describiendo 8 meses de cautiverio disfrazado de empleo legítimo. Las otras víctimas siguieron una tras otra, sus historias construyendo un retrato de crueldad sistemática, de vidas destruidas por lucro y poder. Cuando fue el turno de Carlos en el estrado, el fiscal le pidió que describiera el momento en el estacionamiento cuando se encontró por primera vez con Lucía Bueno. Ella agarró mi mano, dijo Carlos, el recuerdo aún vívido. Y dijo, por favor, esos hombres lastimaron a mi mami. Era solo una niña pequeña pidiendo ayuda. No podía alejarme de eso. ¿Por qué no? Había dejado el servicio gubernamental. Este ya no era su trabajo. Carlos miró a Flores, luego a Lucía en la galería. Porque algunas cosas trascienden las descripciones de trabajo. Algunas cosas, o las defiendes, o te vuelves cómplice a través de tu silencio. Francisco Flores construyó un imperio bajo la suposición de que la gente decente miraría hacia otro lado, elegiría la comodidad sobre el coraje. Decidí no ser una de esas personas. El juicio duró 4 semanas.
El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez le dio a Flores 45 años sin posibilidad de libertad condicional. Usó su posición de confianza pública para cometer crímenes indescriptibles, dijo el juez. Traicionó a todos los que creían en usted, lastimó a los más vulnerables y no mostró remordimiento incluso cuando se enfrentó a las consecuencias de sus acciones. Este tribunal no ve razón para la indulgencia. Flores fue llevado sin mirar atrás, y Carlos sintió la satisfacción que había estado buscando. No venganza, sino justicia. El tipo de justicia que protegía a futuras víctimas, que enviaba un mensaje a otros depredadores escondidos detrás de la respetabilidad, que decía a los sobrevivientes que importaban. Fuera del tribunal, Carlos encontró a Carolina y Lucía esperando. Quería agradecerte, dijo Carolina. Por todo. Por creernos, por no alejarte. Fueron increíblemente valientes, dijo Carlos. Ambas. Lucía lo miró con ojos que ahora estaban claros, ya no sombreados por el miedo. ¿Vas a ayudar a más gente como nos ayudaste a nosotras? Carlos pensó en la oferta de Montes, en los 50 casos similares, en la elección entre la oscuridad pacífica y una vida pasada luchando contra monstruos. Sí, dijo. Creo que sí. Lucía sonrió y lo abrazó de repente, ferozmente. Cuando se apartó, dijo, bien. La gente mala debería tenerte miedo. Carlos las vio alejarse, madre e hija de la mano, dirigiéndose hacia un futuro que ya no estaba definido por el trauma y el miedo. Pensó en Damasco, en el costo de la violencia y el peso de las decisiones difíciles. Pensó en Francisco Flores pudriéndose en una celda, su red desmantelada, sus víctimas libres. Y pensó en todas las otras mujeres todavía atrapadas en sistemas como el de Flores, esperando a que alguien diera un paso al frente, se negara a alejarse, eligiera el coraje sobre la comodidad. Carlos sacó su teléfono y marcó el número de Montes. Estoy dentro, dijo cuando el director respondió. Envíame el siguiente caso. Porque algunas cosas valían la pena luchar. Algunas batallas te elegían a ti, quisieras o no, y a veces, la única forma de vivir contigo mismo era asegurarte de que cuando una niña agarrara tu mano y pidiera ayuda, fueras el tipo de persona que respondiera. Siempre. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.